Hola, bienvenidos todos a esta nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y conmigo se encuentra Florencia Puente. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, sobre todo muy importante. Inauguramos tema nuevo, ¿no? Sí, que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Que en la literatura suele ser tomado de muchos aspectos. Puede ser el tiempo en la trama, el tiempo en la forma del libro, el tiempo en la estructura, el tiempo de narración. Hay como muchas formas de poder analizar el tiempo en una obra literaria. Sí, digamos que es una referencia obligada. Cuando uno cuenta una historia tiene que circunscribirla a un tiempo y un espacio, entonces siempre va a haber algo que haya, o siempre va a haber alguna referencia sobre el tiempo, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha literatura que habla específicamente o que se detiene en el tiempo como temática también, ¿no? Una de las cosas que me pasó cuando pensaba en este tema en particular fue cruzarme con un montón de libros que ya en el título hacen referencia al paso del tiempo, al tiempo como esa circunstancia que nos atraviesa a nosotros también como personas, ¿no? Porque tampoco somos los mismos desde que nacemos hasta que morimos, sí, ¿no? Ese paso del tiempo genera experiencias, construye otras nuevas personas dentro nuestro, digamos. Sí, cuando yo pensaba hablar del tiempo para este programa, yo imaginaba era más sobre todo la estructura. Ves que, por ejemplo, hay autores que narran los libros del final hasta el principio, que primero sueltan en el primer capítulo la escena final o la escena clímax y de ahí van desarrollando. O al contrario, empiezan a contar fragmentos de tiempo sin ningún tipo de orden cronológico. El in medias res, ¿no? Claro, y bueno, y los flash forwards o flashbacks. Los flashbacks son muy tanto usados. Conocemos desde Lost, pero que en realidad en la literatura también han estado, ¿no? Sí, es cierto. Estructuralmente te permite jugar mucho la literatura con eso, ¿no? Porque como uno plantea una historia, siempre el juego temporal provoca, nuevas experiencias de lectura. Pero también funciona como tiempo. O sea, me parece que hay muchos autores a los que les angustia el paso del tiempo y lo expresan en sus libros. Es un tópico, ¿no? También está ligado a la memoria. Sí. En este caso, vamos a hablar del libro El espectáculo del tiempo de Juan José Becerra. Si quieres empezamos a hablar un poco de la sinopsis de qué trata el libro o cómo está contado y de ahí empezamos a mirar los puntos que nos interesan. Perfecto. Sí, bueno, este es un libro que es relativamente reciente, es un libro que creo que es del 2015 y fue reeditado en el 2017. Ah, bien, sí, tuvo mucha repercusión, eso es algo como curioso. Yo lo había leído el año pasado o el año anterior y ahora hice una relectura para trabajarlo acá en el programa y la verdad que mi experiencia de lectura fue muy distinta a esa primera vez que ahora, ¿no? Que ahora es como cuando ves de nuevo una película que como ya sabes la trama, uno le empieza a ver los flecos, ¿no? Los hilos. O sea, ¿te gustó más ahora que lo releíste o te había gustado más la primera vez que lo abordaste? Sí, me había gustado más la primera vez. ¿Vos lo leíste por primera vez? Yo lo leí por primera vez. Primera y única vez, por el momento. Primera y única vez por el momento. Bueno, ¿de qué va la historia? Juan José Becerra narra de manera un poco desestructurada distintos episodios que conforman o que hacen a su experiencia de vida y también de aquellos que lo rodean. Es muy interesante la estructura, eso sí me gusta y me gustó la primera vez y me siguió gustando ahora. Por momentos se hace quizás un poco larga la estructura. Bueno, la novela hay que decir que tiene 479 páginas. Sí. Y que está conformada por distintos capítulos que son muy breves, algunos de una carilla incluso, ¿no? Y otros de dos páginas, no más que eso. O bueno, hay algunos capítulos más largos, pero en promedio digamos que tienen esa extensión. Y lo que hace es con pequeñas crónicas de episodios que podrían ser experiencias de vida. Sí, de recuerdos, porque podemos pensar que Juan José Becerra, el escritor, narra a partir de Juan Guerra, que es el personaje principal del libro, que las coincidencias son como muy obvias. Sí. Es como el alter ego, por así decirlo, es como su forma literaria. Y claro, cada capítulo el nombre del capítulo es el año del recuerdo, en realidad. Es como un orden de cosas que a él le parecieron importantes en su vida y va saltando 2002 a 1981, luego un capítulo de 1997, luego se va
atrás, luego se va adelante, es como Sí. desordenado Es cronológicamente. desordenado cronológicamente y ordenado temáticamente, porque en realidad se arman como pequeños bloques temáticos, ¿no? Por ejemplo, el orden es el orden que uno tiene, creo yo, cuando piensa sobre algo, ¿no? Cuando uno deja correr la imaginación o el recuerdo, digamos, cuando estamos en el colectivo, no sé, mirando por la ventana y hay distintos pensamientos que llegan a nuestra cabeza y como de pensar en, no sé, el azúcar que compré a la mañana, terminamos en cuando mi mamá era chiquita y me hacía una torta que era muy dulce, ¿no? Como que hay una relación cronológica que no es cronológica, perdón, sino temática, Sí, que sí, sí. hilvana un recuerdo y otro. La primera vez que yo lo leí, por ejemplo, estaba muy obsesionada con el tema de las fechas. Esta segunda lectura fue mucho más relajada, pero en ese momento me anotaba qué había pasado, porque yo pensaba, bueno, pero debe haber como un juego, no sé, algún tipo Dinámica. de dinámica tramada por él en la que quiere que nosotros nos, digamos, porque hay distintas etapas de su vida, ¿no? Sí. Todo lo que pasa entre el 2000 y 2001, todo lo que pasa en su adolescencia o en su infancia, digamos, hay como distintos momentos. La verdad es que no era relevante tanto hilvanar de esa manera, ¿no? Está desordenado y funciona así porque es de algún modo el fluir de la conciencia separado en capítulos, ¿no? Sí, también tiene esto de ser muy denso en la descripción. De hecho, yo estuve a punto de abandonarlo. Sí. O sea, cuesta porque Sí. tiene muchísimas páginas, pero sobre todo se detiene mucho a describir ciertas escenas que pueden o no ser relevantes. Es decir, están bien escritas, uno lo disfruta desde el lenguaje, pero por ejemplo, muy al principio se manda un capítulo entero contando la historia de los hermanos Lumière y la creación del cinematógrafo, y no sé si me interesa. Además, ya va, que es muy importante, que es un libro que no tiene trama. Es decir, sí, está bien, es la vida de este escritor, pero hay muchos temas, toca casi la totalidad de las posibilidades literarias. Es decir, está el conflicto con el padre, están sus relaciones amorosas, está su esposa con la que tuvo hijos, están los viajes de sus amigos, afición a volar, está su afición al fútbol. Es decir, hasta cuenta del principio del mundo, ¿no? Es El muy- Big Bang, describe claro. el Big Bang en un capítulo. es muy ambiciosa la novela, lo Claro. quiere poner todo y no se le escapa nada Mm. y se hace demasiado largo, que fue mi experiencia. Luego ya empecé como a quererlo porque uno, bueno, es imposible no sentirse cercano al personaje porque hay cosas que obviamente también le pasan a uno, como las relaciones familiares. Sí, hay una cosa de la vida cotidiana también, ¿no? Que para mí es lo que más, bueno, es una de esos aspectos que te generan empatía con el personaje, porque además de tener conflictos sentimentales con las distintas parejas que va teniendo a lo largo de los años, bueno, esa relación tan difícil que muestra con su padre, bueno, también el vínculo con su hermana, con sus hijos, en fin. Todo eso hace a la vida en realidad regular de cualquier ser humano o de ser humanos normales, ¿no? Sí, que sí. viven en una sociedad occidental. Entonces uno de una forma u otra termina asociando con ese personaje. Que bueno, ya después podemos hablar de cómo es el personaje, que también tenemos ahí algunas críticas para hacer. Sí, hay una pretensión que para mí eso que vos mencionás, ese desborde de texto que tiene este libro y que hace que se llenen tantas páginas y que a veces repara un párrafo una página entera describiendo una experiencia, una situación, un sentimiento que vos Sí. decís, por favor, avanzá. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con que la estructura misma habla sobre el tiempo. El hecho de estar, ponerle 10 páginas describiendo una grabación, una filmación íntima de una relación sexual con su pareja, hace o muestra una forma de experimentar el tiempo, Sí. mucho más detenida, mucho más pausada, en una situación de ver, no sé, Sí. algo que dura 1 minuto y medio en una filmación. En la descripción se demora, se detalla, se estira, ¿no? Y que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que en ciertos momentos el tiempo se prolonga y en otros momentos al revés, se acelera, ¿no? El tiempo. Entonces, como que me parece que lo que pasa en esta novela es que hay muchas formas de hablar sobre el tiempo. Sí. Una es la estructura.
por ejemplo. Sí, además es como la selección de recuerdos, porque Mm. también suponemos que hay muchos que no fueron incluidos en la novela y que son importantes, es decir, retoma relaciones en algunos puntos y no sabemos qué pasó en la mitad, que es como uno de los efectos, ¿no? Nos hace sentir que todo es presente, pese a que a mí me hizo sentir eso, Ujú. pese a que los capítulos tienen un año específico, yo no le daba tanta bola al año, sino a la historia que contaba en ese capítulo y la relacionaba con las anteriores. Es decir, ubicar a Bárbara Rodríguez, que es uno de los Claro. personajes, cuando lo retoma digo, bueno, esto pasó después de lo que contó la vez pasada o pasó antes de lo que lo contó la vez pasada, o cuando retoma a Silvia, va saltando de un punto al otro, Ujú. que también es una forma de omitir información, Sí. porque lo que cuenta Y ahí tiene jugar- ganas de escribir, porque escribe Sí. un montón, Es muy verborrágico. lo que cuenta, claro. Y jugar con el lector, porque uno está tratando de armar ese rompecabezas. Bueno, Sí, yo la primera vez eso. de manera demasiado obsesiva para lo que requería la novela, porque creo que también uno se puede desprender, no es necesario acordarse qué había pasado en el 2001 cuando 100 páginas más adelante retoma el 2001. Bueno, más o menos uno tiene ya conformada una vaga idea, no hacía falta Sí. anotárselo todo como yo hice la primera vez, pero me parece que sí hay una cosa de que uno tiene que reponer. Espera, ¿qué pasaba acá? Bárbara, sí, era la novia que estaba antes de Silvia. Como que uno trata de armar ese rompecabezas y ahí hay un juego con el lector, me parece también. Sí, hay una cosa también que la crítica elogió muchísimo este libro, estuve buscando, investigando, Ujú. pero parece que es como, incluso algunos la definieron como la mejor novela argentina, moderna, Wow. que es como un nombre, es una responsabilidad. Sí, Haber escrito la Ujú. mejor novela argentina en la época moderna, mucha gente lo avalaba, pero pasaba una cosa que yo decía, bueno, como crítico uno puede entender todo el juego experimental que el libro propone, Ujú. la desorganización temporal, el abordaje de los personajes, juega con los géneros, porque en algunas partes hay cartas transcritas del Sí. padre, en otras Poemas. partes hay reseñas históricas, Mm. hay descripciones, hay poemas. Entonces eso, como crítico literario, uno dice, bueno, es un libro novedoso en muchos aspectos. También, por ejemplo, hay partes donde la prosa es muy pensada, es muy articulada, es como a veces hasta forzada. Claro. Para mí queda abusa como- del recurso, Sí. porque se manda una frase brillante tras otra frase Sí. brillante Hay tras como otra una frase brillante. cosa de mostrar, Claro. de mostrarse, ¿no? Una autobomba un poco, Sí, ¿no? que en realidad... Como que el texto queda pretencioso Sí, por momentos, exacto. sí, y no termina no siendo efectivo. Hay momentos que es muy logrado eso y uno suelta una sonrisa, porque me parece que también hay como un tono medio humorístico a veces en las observaciones, Sí. y por momentos ya decís, bueno, basta. Sí, es que Ya me mostraste que sabes escribir. es difícil de seguir, claro, porque Mm. no sé, con cada metáfora, con cada hipérbole, con cada cosa increíble que se le ocurre, ya las perdemos Ujú. todas porque están puestas ahí Es una tras otra, recargadísimo. hilvanada, que Ujú. podemos después buscar Algún un- ejemplito claro. para ilustrar. Pero luego tiene lo contrario. Hay, por ejemplo, esa escena que tú dices que es donde encuentra un VHS del Sí. video cuando estaba como teniendo relaciones sexuales con Silvia, y lo describe, pero de la forma más llana y simple. Bajé la cámara, entró en el plano Silvia, se quitó la camisa y le alcancé a ver un pezón, y luego me tocó el hombro y luego bajó por la espalda. Entonces ya se pone como de una descripción simplista que de y- pronto aburre por lo extenso también que es. Sí, porque hay 10 páginas. Algún crítico había hecho la observación de que explicaba el Big Bang en una carilla y se demoraba en contar una relación sexual como 10 carillas. No sé, Sí. son varios apartaditos que le dedica a la descripción de ese video, que además detalla en qué minuto pasa cada cosa. Sí, sí. Es como basta. Es muy gráfico con lo pornográfico. Sí. Trabaja sobre Le todo. gusta eso, me parece, ¿no? Como ir del lenguaje elevado al chabacano en 2 minutos. Sí, además tiene una selección interesante de perversiones. Escribe esta escena que, bueno, es sexo convencional, por así decirlo. Luego describe también con mucho ahínco Ujú. la escena de esta actriz porno que tiene relaciones con un caballo. Sí. Luego describe cómo un tipo en Estados Unidos abusa de los sobrinos, y va contando. Por supuesto, él claramente cogió con muchas minas, porque cuenta, con una se fue al hotel, con otra lo hizo en no sé dónde, con la hermana de la De amiga una. también. Bueno, entonces es una cosa que es como uno no sabe al final si es un libro sobre
el padre y el conflicto porque le da mucha importancia, Bueno, es que, claro, es como que está todo y eso a mí me sí. abruma. Sí, bueno, porque hay una verborragia, sí, para mí el libro es sobre el tiempo y la experiencia humana es una parte de ese tiempo, porque vemos un montón de escenas o situaciones que exceden a la propia vida del narrador, ¿no? Cuando describe lo de los hermanos Lumière, bueno, sabemos que él tuvo un cine, lo cuenta como que instaló los cines más importantes de Junín, porque toda la situación, además, la experiencia, casi toda su vida pasa en Junín, pero también toda la descripción sobre cómo se crea el cine o las primeras manifestaciones cinematográficas o filmaciones y la discusión entre los hermanos Lumière y todo eso excede su experiencia. Entonces me parece que hay como una idea de abarcarlo todo y de contar desde el Big Bang hasta hoy, más o menos, claro, haciendo una selección mezclada, confusa, y viajar en el tiempo del 1800 o 1700, volver. Sí, que después todo entra porque no hay forma de darle relevancia a cierta escena, es decir, funciona lo de los Lumière que lo ponga porque no está conectado con nada, o sea, él más o menos es caprichoso eligiendo lo que narra. Claro, es que para mí tiene que ver con esa forma de entender el tiempo, o sea, yo creo que no hay novela que hable mejor porque todo el tiempo está hablando del tiempo que esta, y para mí es eso, es tomar distancia y ver que la vida humana es muy corta. En un momento hace una evaluación de cuánto vive una familia, ¿no? Pensando el último ancestro vivo, digamos, desde el momento en que esa persona nació hasta mis nietos que van a ser, o sea, las últimas personas que yo vea, ¿no? Entonces, en mi espectro de vida. Entonces, como que hay una idea de totalidad tan desbordante y una búsqueda de explicar que el tiempo nos excede, digamos. Nosotros vivimos 100 años y para la historia del mundo eso es nada, es una pulga en una pileta, ¿no? Como que me parece que la idea es esa, es mostrar, ¿no? Eso que tantas veces a uno se le ocurre, como bueno, yo preocupándome por esto y en realidad somos la última lagartija del espacio, ¿no? Si empezamos a tomar distancia y alejarnos cada vez más de nuestra propia vida o de nuestro propio círculo, digamos, vemos que somos un punto mínimo en la historia del tiempo. Y me parece que esa reflexión está todo y también por eso es que es tan afortunado el título, ¿no? Él es como un espectador del espectáculo que resulta ser el tiempo, que es su propia vida. Entonces no hay como desconexión en la idea que nos quiere presentar. Después la experiencia lectora es a veces es aburrida un poco, podemos decir. Como que hay momentos que se aletarga un poco justamente en ese exceso, en esa desesperación por contarlo todo, a veces uno no deja de intentar perseguir tramas adentro de esa totalidad. Además también es un libro para todos, es decir, si una persona toma la novela y empieza a leer un capítulo, que sería un año, un acto, y no le gusta, puede saltar al siguiente, de pronto le guste porque tiene estas variaciones así muy abruptas, y se queda con el siguiente y lo lee y le gusta, luego el siguiente no le gusta, o sea, se puede leer y no leer al mismo tiempo, se puede leer, pero se puede elegir qué se lee. Fragmentos. Claro, exacto. Porque justamente esta estructura fragmentaria que tiene, se forman como una especie, como casi que son crónicas, cada uno de estos años o de estas experiencias son crónicas. Son como relatos, como fragmentos narrativos. Sí, fragmentos narrativos que se podrían leer solos. Eso es lo que tiene. Hay pocos capítulos en los que necesitas hilvanar 2 o 3, pero en el resto, en casi todos los puedes abrir el libro en cualquier página y leer un fragmento y ya. Sí, es cierto. Y eso es una de las también de los aciertos de la novela, que uno no necesita estar pendiente, sino que uno puede tener una lectura más como más liviana, ¿no? Sí, más liviana, por no decir superficial. Y quedarse con algunos pedazos, porque hay tanto que bueno, con 2 o 3 ya sabemos que alguien vivió la experiencia de lectura con este libro. También hay una cosa que es real, que si lo lees todo, digamos, si no lo lees suelto, si lees la continuidad, lo que se puede observar también es, por ejemplo, la evolución de los personajes. Bueno, él, el protagonista, Juan Guerra, a través de todas sus experiencias, después cuando en la juventud, digamos, sus primeras experiencias sexuales, después tenemos
toda la cuestión de la paternidad que también aparece, bueno, distintos ámbitos de su vida o distintos aspectos. Pero un personaje que es fundamental es el padre de Juan Guerra, ¿no? Que además es un personaje importante para entender el tiempo también, porque es una persona que vive a contramano de todos los demás. Todo, sí. Es un personaje por momentos humorístico, o sea, nos podemos reír de él porque no es nuestro padre. Sí. No, pero se nota que es esa relación súper tensa de amor y odio. El padre, claro, todos odiamos al padre al final del relato, porque le hace un poco la vida imposible. El personaje le da trabajo en sus cines y el tipo lo que hace es como es un vago, no vende lo que tiene que vender, no hace lo que tiene que hacer. Entonces como que se genera esa decepción y esa angustia de por qué el tipo es como tan perverso, sin necesidad. Tan dañino, porque es un personaje que no nos queda muy claro cómo era en su juventud, porque hay algunas, pero no estaba tan marcado que fuera así, que estuviera tan que fuera tan dañino con la vida de los demás. Me parece que el momento quiebre para ese personaje es la infidelidad que tiene la esposa, o en un momento que... Lo que pasa es que no sabemos si siempre fue así o no. Eso no queda del todo claro en la novela. Pero sí te va contando que, bueno, que en la infancia los padres estaban juntos, que en algún momento intentan o pretenden remodelar la casa y contratan a un arquitecto, y que aparentemente ese arquitecto después tenía un amorío, o tuvo un amorío con la madre muy largo hasta su muerte, o sea, hasta la muerte de este arquitecto, ¿no? Y bueno, y ese es el final de la pareja, o sea, de los padres, ¿no? Los padres se terminan separando, la mujer se queda con este arquitecto y él empieza una larga agonía de deterioro, de su propia vida, de las cosas que lo rodean, se va todo como pudriendo, es terrible, porque uno va viendo, al leer capítulos sueltos, vemos en distintos momentos la degradación del personaje y de, por ejemplo, la casa en la que vive, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, está cayéndose la casa, acumula, es como un acumulador compulsivo, no tiene control, más o menos de la higiene. De la higiene más o menos. Es decir, sí. Hay algo también que me causó mucha curiosidad, que es esas reflexiones sobre el propio narrador. O sea, es decir, hay capítulos en donde dice, hoy estoy leyendo este capítulo, siendo tal fecha, y me parece que va a quedar así. También tenemos esos signos de reflexión del escritor corrigiendo o releyendo su novela, porque entendemos que se demoró años escribiéndola, coleccionando estos fragmentos. Sí, y además ahí también tenemos otra manifestación del tiempo, porque hay un tiempo presente que es como que se sale de la novela para pensar cómo la está haciendo. Claro. Entonces hay encima hay distintos, porque hay un momento en el 2009 en el que dice, la estoy leyendo acá, y después hay otro momento, creo que es en el 2012, bueno, la estoy releyendo para... Sí, correcto. Entonces tenemos distintos presentes, hay tenemos todos. Tenemos presente, pasado y futuro, claro, ¿no? Tenemos los tres tiempos, exacto, los tres escenarios, digamos. En la línea narrativa y también afuera de la línea narrativa, claro, estas reflexiones. Sí. Y además de que hay un juego ahí también con el narrador, ¿no? Porque salirse de la novela y hablar sobre lo que están haciendo también es romper ese espacio literario, ¿no? Y aparte vincularse directamente con la voz narradora, o sea, eso a mí me queda claro que es el escritor el mismo, o sea, no hay poco como rango de confusión entre la voz narradora y el escritor. Es que sí, se rompe la ficción, digamos, ¿no? Porque termina, por más que le puso un nombre que es muy parecido a él, porque él se llama Juan José Becerra y el personaje es Juan Guerra o algo así. Sí. En realidad el apellido lo dice para el padre, nunca habla de su apellido, me parece. Bueno, Becerra termina Guerra, Guerra como, bueno, puede tener una vinculación muy obvia que capaz no estamos agarrando, bueno. Sí, bueno, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Que estamos notando que muchos de los libros de los que hablamos son autorreferenciales y estamos un poco cansados de eso, ¿no? Sí, bueno, que era lo que yo te comentaba con respecto a la literatura argentina como muy contemporánea, que encontramos muchísimos relatos en donde el escritor toma un aspecto de su vida que puede o no ser extraordinario, o sea, puede ser algo muy cotidiano, muy sencillo, y convertirlo en la narración, que entonces se volvería en el ejercicio de cómo se cuenta, ¿no? Sí. Es como, no importa la trama, lo que importa es la utilización del lenguaje y la experimentación literaria, que a mí me embola un poco, porque hay novelas que entonces empiezan a repetirse el tonito y sobre todo el contexto argentino. Me acuerdo, por ejemplo, de La Inocencia, de Marina Yusuk, de La Uruguaya, de Pedro Mairal, que claro, es la primera persona... Pero que uno puede... Está bien,
si bien cuando hacemos novelas no siempre está la historia de qué es lo real y lo real y lo ficcional, pero también uno como lector y como fan de la literatura también uno espera más ficción, ¿no? Esa es la crítica. Pues digamos. el elemento fantasioso, porque después si uno lee un libro en el que se puede identificar completamente, tampoco tiene esa cosa de atractivo de entrarnos a la vida de alguien que sea más o menos distinto a uno. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, una novela inglesa, uno empieza a disfrutar todos los detalles del té inglés, de la forma de hablar, de comportarse, de los lugares. Quizás los lectores del futuro se diviertan pensando cómo era vivir en los años 2000, no sé, Bueno, y con estas novelas van a encontrar como una reflexión muy explícita, clara. Poco la imaginación. Sí, es como el ejemplo que yo daba la otra vez de Moby Dick, ¿no? Que está bien, Melville era marinero, pero después cuando escribió Moby Dick fantaseó mucho, o sea, usó su experiencia de marinero, pero también construyó unos aspectos más bien mágicos, ¿no? O sea, se separa bien claramente lo que era su vida de lo que es su obra. Entonces, es decir, lo que hace Moby Dick es fusionar su vida magistralmente con la historia que no es real. Claro. O que sí, no sabemos. No, bueno, la ballena gigante. Y en realidad es curioso porque esa novela Moby Dick, la crítica la destrozó. Y de hecho, Melville murió pensando que había escrito como la peor novela de su generación y después se reivindicó, cosa que pasa que no sabemos si es justo. Y ahora que un es casi escritor como se ha retomado y ahora es como el escritor y además del es como siglo la novela XIX. más leída de sus textos, digamos, dentro de su obra es lo más leído. Pero bueno, eso da para otro programa, creo. Sí, volviendo al tema, bueno, podemos identificar varios personajes principales. Claro. El padre para mí es muy importante porque te permite ver además esa evolución temporal, o sea, lo vemos en distintos momentos y vemos la degradación y además cada vez la obsesión que va tomando, y además porque es un personaje que está en contra del paso del tiempo. Él hace todo lo posible porque no sé si detenerlo, pero por vivir en el pasado, ¿no? Por ejemplo, y en un contra momento del personaje también, porque es como esa batalla todo el tiempo, o sea, hay una escena, por ejemplo, muy interesante, que es cuando están viendo fútbol, que el padre empieza a decir, pero bueno, eso es un juego de tontos, ¿a quién le importa el fútbol? Y el otro que es fanático y que está viendo un partido muy importante en el que Boca va a salir campeón, o sea, que es para un fanático del fútbol esos partidos finales son lo más importante. Y el padre que le está diciendo, la verdad, yo no entiendo por qué te gusta esto, pero que es un bodrio, que son 22 pelotudos jugando, no sé, como que le tira toda una reflexión en contra, y que para mí lo importante es el automovilismo. Y además está el debate interno del protagonista que dice, bueno, no me quiero meter en su discusión, porque siempre gana, porque la victoria del padre es que te arrastra una discusión inerte, ¿no? Una discusión que no lleva a ningún lado, que al final es a quién le gusta qué, o sea, bueno, ya está, sobre gustos podemos discutir 1000 horas y no se llega a nada. El padre nunca va a confesar que no tiene la razón, entonces la va a pelear hasta el último momento y asfixia. Se nota un poco que encontrarse con cuando aparece el padre es como digo, acá va a haber algo, acá uno se arruga un poco por lo que pasa. ¿Querés leer un pedacito? Sí. Por vigilias como esas, llenas de intensidad y alarma, y por las posibilidades dramáticas del juego que nunca pueden predecirse, a diferencia de quien va a la obra y ve tosca, me gusta tanto el fútbol. Convertir un gol solo uno es una empresa descomunal que implica derroche, concentración y suerte. Es construir una catedral de humo para evitar luego su derrumbe. Y todo se da en un tiempo real e irreversible en el que se hace presente, como una materia mágica, el suspenso enfermante de una obra ejecutada contra reloj, comparable con una bomba que tanto hay que hacerla explotar como desactivarla para que no explote, y en ambos casos sin saber muy bien cómo. Aquí le explica por qué le interesa tanto el fútbol, y también podemos evidenciar esto que les decíamos del abuso del recurso, de que todo es un párrafo maravilloso y a la vez como una reflexión tan pesada que 5 párrafos así ya te Claro, además es como si estuviéramos leyendo una obra teórica, es como que toca esforzarse para entender bien lo que está tratando de decir, porque no puede quedar del todo claro. Todo genera reflexión, ¿no? Sí. Está haciendo un risotto y habla de cómo es el risotto. Está hablando con el padre y habla de cómo es ¿no? Entonces como que todo despierta otra reflexión, y entonces así se hace un libro de 600 páginas. Sí, que también es un libro como para proponernos muchas cosas, porque se puede leer de diversas formas, digo, físicamente, es decir, alguien puede leer
en tiempos cortos un capítulo, saltarlo, no tiene que Claro. salir la línea. Sí, Luego hay podés- gente que se puede comprometer y sentarse las 5 horas a leérselo de un tirón, que son 10 y es, no sé, para mí es imposible la Sí. industria, pero hay gente que se engancha. No, y además lo podés leer intercalando con otros textos porque es muy sencilla la lectura en este sentido, de que son pequeñas reflexiones, digamos, año a año, o distintos momentos de su vida que podemos hilvanarlas o no, y como siguen funcionando aún cuando no las hilvanamos, lo podemos intercalar es como leer pequeños cuentos, ¿no? O Sí. microrelatos, una cosa así. Y siempre da contexto, así que uno Ujú. nunca se va a sentir totalmente perdido. Siempre da contexto, sí. Luego un tema interesante que quería también Ujú. tocar es el de las mujeres en el libro. Sí, ¿Cómo bueno. percibiste como el desarrollo de los personajes De los femeninos? personajes. Bueno, eso es algo que es una de las cosas que más me irritó en esta segunda lectura y que yo no había percibido en la primera, no sé si porque por las temáticas que hoy por hoy se habla tanto de la misoginia y de Sí, hoy ser está todo el mujer y tema de del qué es Me ser Too. mujer y de todo eso, o porque por ahí lo que pasa es que es tan enroscada la estructura o la fórmula del estilo puntualmente que usa, que a veces uno se queda como medio enamorado de ese estilo y pierde un poco de vista cierta aproximación a los temas, ¿no? Y sí, me pasó esta segunda vez que me pareció muy fastidiante la forma, pero más allá de la misoginia, porque él va teniendo distintas parejas y de todas hace como que son todas unas boludas, menos él, ¿no? No, Como sí, que sí, total. hay como que, por ejemplo, cuando habla de una de las parejas con las que tarda mucho en cortar, ¿no? Bueno, Bárbara Rodríguez. Sí, Bárbara Rodríguez es como mi personaje favorito. Porque lo vuelve loco y además es muy vívido, muy real, que a veces cuesta tanto cortar, ¿no? Una relación, sobre todo si se vivió muchos años, o se tuvo una relación más o menos larga o muy intensa, digamos, esa ruptura que se estira capítulos y capítulos, ¿no? Y que en un momento, por ejemplo, transcribe su diario que él llevaba mientras cortaba con esta persona, ¿no? Pero siempre ella parece como una histérica pesada. Y él como el espectador de su histeria. En esta relación primero hay un cambio de género por el diario, porque empieza, por ejemplo, hoy no me llamó. Claro. El lunes y el martes no me llamó. El miércoles hablamos y me dijo que nos íbamos a ver. El jueves ya ahí corta un poco la forma de narrar. Sí. Y también tiene esto de que todo el peso de la acción cae sobre la otra persona, no sobre el narrador. También eso me irrita porque en todos los casos él solamente actúa cuando está con el padre o cuando está teniendo relaciones sexuales. Claro. Es donde como que muestra su porque ahí se muestra majestuosidad, su talento. Es que este protagonista tiene mucho de macho porteño y eso es lo que irrita tanto, ¿no? El fútbol, la mina, ¿no? Que ese estilo como de personaje que por un lado es melancólico y reflexivo y por el otro es el machito que, ay, cómo la pone, clara, ¿viste? Como que es un genio, bueno, y eso... en la primera lectura la verdad que no me había molestado y esta vez me resultó insoportable. O sea, sí, puede ser. A mí una de las tramas que me gustó, que fue la única que encontré a profundidad, es la de Lorenzo. Ay, que es un amigo de Juan. Buena. Está muy buena porque es la que tiene continuidad durante toda la novela. Hay una evolución. Sí. Porque Lorenzo es amigo de Juan y está obsesionado con Laura, que es con quien se había casado, pero se divorciaron. Entonces... la forma en que lo cuenta es maravillosa porque el tipo está obsesionado con Laura, no la deja de pensar, no la deja de buscar, tanto así que se entera en un momento que está muy enferma porque tiene cáncer y de nuevo renace todo ese amor, le compra unos patines, la quiere hacer feliz, se muere y sigue todavía enamorado de ella, va y le roba las cenizas al siguiente marido. Es decir, es la historia que más se desarrolla, la que uno más puede tener como una conexión emocional directa por la muerte, por todo este tema del divorcio, y para mí fue encantador, tipo, yo quería llegar cuando volviera a decir Lorenzo, me impacientaba. Sí, pobre Lorenzo no tiene paz porque a distintos momentos se va enterando de distintas cosas de esa relación trunca, que digamos no funcionó, y también ahí funciona muy bien lo de la evolución del tiempo, porque al contar en distintos, digamos, esta historia queda intercalada y además se cuenta primero una parte y después otra y la cronología no se respeta, entonces de nuevo también funciona para el lector tratar de
recordar Sí. o retener esas distintas historias y armarlas como un rompecabezas. Sí, a mí también me gustó mucho esa. Me gustó mucho ahí toda una reflexión sobre sus amigos en el 2001, por ejemplo, la historia de uno de sus amigos que viene de una familia muy, muy adinerada y que cae en desgracia. Sí. Entonces, la persona más rica de Junín, o con el mejor pasar de Junín, que termina dando clases de buceo en la pileta de un amigo, Sí, en la sí, pileta sí. del jardín, de la casa, o sea, no era tampoco un club. Sí, con un carro que tiene la Sí, cuando propaganda. describe el auto en el que anda, que no le falta un asiento, ¿no? Como que, bueno, y en el asiento puso carteles o puso cosas. Como, y además, la historia de ese personaje también es como, a mí me había parecido conmovedora de ese reinventarse cuando ya tocaste fondo, Sí, correcto. que es muy argento también, es muy argentino eso, porque nos ha pasado miles de veces, bueno, de pasar de estar bien a estar en la lona, digamos. El 2001 fue una época muy particular para los argentinos, entonces como que toda esa historia es muy, a mí me conmovió mucho también. Sí, es dramático, además. Sí, es muy dramático. sensible. Es dramático y bueno, termina mal, además, Sí, ¿no? además también una de las cosas que tiene este libro que lo hace tan genial en cierta forma es que nos presenta el tiempo y la vida como una junta de un montón de libros o de tramas. Si nos ponemos a dividirlo, tenemos literatura gauchesca Sí. en el libro, tenemos cuento de incendio, porque en un momento él quema los cines, tenemos cuento de muerte con la historia de Lorenzo, tenemos divorcio, tenemos paternidad, tenemos amantes, es decir, tenemos tantos temas que toca Sí. que nos parece que eso es la vida y que eso es el tiempo, ¿no? Un singular tránsito de cosas que pueden o no tener relación entre sí, pero que las une el ser vividos, ¿no? El humano viviente. Claro, y de hecho el libro termina casi como empieza, digamos, no hay un final, porque no se le puede poner final a esto, digamos. Si yo pretendo contar el tiempo, puedo arrancar y terminar donde sea, porque digamos, todo es tiempo y supera la vida humana y supera la vida del propio protagonista, ese tiempo del que quiere hablar. Entonces, también lo que se ve es en ese capítulo final que está en el 2067, si no me equivoco, como que supera o imagina un momento en el que su vida ya quedó como más atrás, Sí, ¿no? correcto. Además, hay otra cosa que es una de mis mayores críticas y es la sensación de que se extiende mucho innecesariamente. Es decir, yo cortaría muchísimas partes como editor. Sí. Por ejemplo, hay un discurso de una persona de Junín que trabajó en la NASA que es demasiado extenso, Sí. pero tiene como 5 o 6 páginas en las que uno ya entendió el tema, entendió lo que quería decir y no hacía falta que siguiera exprimiéndole al personaje, que tampoco funciona narrativamente porque es un elemento independiente, no tiene nada que ver con lo demás y bueno, pero se gasta un montón de tiempo en ese punto. No, lo que puedo agregar con respecto al tiempo y a este libro que pretende contar el tiempo de distintas maneras es la propia actitud del protagonista, que eso todavía no lo habíamos mencionado. En un momento dice, creo que este fue el momento en el que empecé a tener miedo del paso del tiempo, sí. ¿no? Y que esa es otra manifestación, o sea, tenemos el tiempo demorado, el tiempo acelerado en situaciones de nervios o de ansiedad o de erotismo, y después tenemos también el temor a que pase el tiempo y a la degradación, y el tiempo finalmente, creo yo, como reparación, como que también el tiempo todo lo cura, esa expresión tan cliché que también la vemos en El Padre para mí, cuando al final intenta también un poco reinventarse. Porque hay una transformación positiva del padre. Sí, hacia el final. Sí, que después, si hubiera sido negativa, tendríamos otra mirada. Sí. En realidad, a mí me parece con respecto al tiempo que es muy interesante, es como él se pone en una posición como en una cima y ve su pasado sobre todo, porque luego tiene cosas que no son personales, por ejemplo tiene una teoría de la creación en la mitad de la novela, tiene la apocalíptica al final, que es el último capítulo, pero después tiene una mirada como omnisciente, porque luego crea personajes como Lorenzo y los relata no siendo Juan, que es el que cuenta, quien las presencia, no es ningún testigo, no es nadie, es como si de repente quisieran contar la historia de este personaje o de esto que pasó y la cuentas sin ningún tipo de
de necesidad de vincularla con el punto de vista que está implementando durante toda la novela. Sí, cuando habla de Lorenzo, por ejemplo, que recrea situaciones en las que obviamente él no estuvo, Sí. entonces ahí hay una puerta a la ficción. Pero también yo pensaba en relación a eso, ¿no vivimos siempre así? No recreamos historias a partir de las anécdotas que nos cuentan nuestros amigos, digamos, un montón de, che, no sabés lo que pasó, no sabés lo que le pasó a Pepito, ¿no? Y como que construimos y agregamos, probablemente agreguemos nosotros, ¿no? O reinventamos historias que nos contaron. Sí. Entonces como que forma parte de nuestra propia ficción, digamos, Bueno, que nuestra propia experiencia de vida. Que ahí también podemos pensar el libro como qué es realidad y qué no es realidad. Sí. O sea, no es la realidad acaso como un producto ficcional siempre, que ¿no? es nuestra interpretación de lo de que la pasó. vida. Y además él está mirando para atrás y como que el tiempo es medio, como que no podemos volver al pasado. Siempre el pasado va a ser una historia contada. Sí. No va a ser el pasado tal cual, ¿no? Tal cual existió. Porque no sé si existe esa forma de aproximación No, al eso es, pasado. claro, eso sería como una ambición imposible de lograr. El libro es pura interpretación, porque Claro. el tono también define lo que nos va a hacer sentir cada capítulo, porque unas empieza más alegre, otras empieza completamente deprimido, porque es lo que va a contar. Que uno de los capítulos, por ejemplo, más dramáticos es cuando Laura se muere. Entonces se entera que Laura estaba embarazada, por ejemplo, Sí. y que abortó. Sí. Es como una cosa Esa parte es muy tremenda. dramática, que también nos dice mucho de las partes que no conocemos de la vida o del tiempo, que es lo que pasa no al frente de nuestros ojos, sino de forma aledaña que nos vincula A directamente. nuestras espaldas. Sí, ahí para mí está buena esa parte porque se ve bien esa operación, porque él dice, bueno, Lorenzo me llamó y me contó cómo había sido, Sí. porque él cuando se entera que Laura abortó, va a increpar a un amigo pensando que el amigo se había acostado con ella y la había dejado embarazada y que entonces todos sabían menos él, que era como el boludo que no se había enterado, y entonces ahí dice, bueno, intentó como dejarse bien parado en la discusión. Sí. Cuando me cuenta a mí, ¿no? Él dice, bueno, me contó y tratando de dejarse bien parado, ¿no? Como que ahí está también esa operación de ficción, ¿no? De construir con el recuerdo algo distinto o algo que nos convenga, no sé. Sí, también una cosa que yo diría es que Juan José Becerra es un escritor que no le tiene miedo al prejuicio de alguna forma. Es decir, hay una parte en donde él cuenta su vida a La Paz, Bolivia, y no ahorra palabras de desprecio. Para despreciar de una forma porteña de desprecio, ¿no? Igual ojo que eso igual hace. lo pone en la voz de otra. No, por supuesto, él no se compromete. O sea, no es él el que viaja a Bolivia. Él viaja en un punto con los hijos y la esposa, pero cuenta antes cuando la pareja de amigos que vivía en La Paz viene a Buenos Aires por eso. y cuenta de una forma desastrosa. Sí, que había sido embajador. El claro, embajador y la esposa. Ella era embajadora y el esposo. Perdón, sí. No, está bien. Claro, y entonces ahí es la esposa la que habla recontra, Sí. ¿no? No es él. Aparte lo dice como en jerga porteña. Pero eso es una seña del escritor poco temeroso, porque esto le podría acarrear un montón de prejuicio, que está bien, está como maquillado por la ficción y demás, Sí. pero no deja de ser como un manifiesto político y una posición respecto a algo que trasciende la vida real, ¿no? Claro, lo que pasa es que te queda la duda de si está mostrando cómo es el porteño despectivo o si él también está simplemente Adhiriendo a la opinión, claro. Yo creo que al ponerlo en la voz de otro también toma distancia, entonces eso le permite hablar o meter ese tipo de discursos en su texto sin que parezca que él lo cree o digamos. Sí, en todo caso es una novela desafiante. Sí. No la abandonen, porque es muy probable que pueda pasar. Yo estuve sondeando mucho en internet, claro, la mitad de la gente la odia, la mitad de la gente la ama. Es una cuestión como de blanco y negro. Sí. En realidad a mí me pasó esto, cuando yo terminé la novela, digo, esta novela no la soporté, la sufrí. Cuando empecé a leer la crítica, cuando empecé a leer todas estas cosas que retrataban lo maravilloso que era el relato, entonces empecé a dudar de mi criterio. Claro. Y ¿será que yo la odiaba, pero era un error odiarla? Eso Entonces que me empezó está a mal, confundir. ¿no? Es como decir que, no sé, cuando vas en contra del mainstream, digamos. Claro, es como esas novelas en las que uno no puede decir que no le gustó como por cortesía, como Claro. cuando, por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que me han dicho que no les gusta Rayuela, pero bueno, en público Pero no lo pueden decir. uno no puede andar por Qué ahí, pavada, claro, ¿no? diciendo, ¿no? Sí, esas cosas que pasan con el arte, como cuando decimos que entendemos un cuadro y en realidad
es un manchón. Claro, entonces... Pero en realidad yo creo que, bueno, sí, es desbordante y eso es un poco pesado. Confieso que a mí la primera lectura me había encantado y esta segunda lectura le encontré fallas, le encontré cosas que no me gustaron. Me parece que igual tiene como pequeñas piedras preciosas en el medio de tanto desborde textual, porque hay reflexiones muy lindas y hay momentos muy conmovedores en los que encontrás como otro perfil del narrador. Sí, yo admiro la estructura porque es una novela atípica, en realidad es poco ortodoxa, pero lo que no perdono es la falta de trama, porque es lo que uno lo mantiene vinculado al relato, es lo que uno, o sea, el suspenso, el no saber qué va a pasar, es lo que uno lo impulsa a seguir leyendo vorazmente. En este libro no importa lo que vaya a pasar porque puede ser cualquier cosa, tipo no hay ni pistas, no hay nada, nada posible. Es que lo que va a pasar es que son pequeñas historias, es como leer cuentos, ¿no? El vínculo entre una y otra es mínimo y al fin y al cabo, bueno, por eso se pueden leer independientemente, porque la trama está en ese pequeño episodio que te estoy contando, nada más. Y después cuento otra cosa y quizás retome ese personaje, pero medio que es intrascendente. Correcto, sí. Creo también que la línea se la damos nosotros, como en la vida misma, ¿no? Como que nos pasan cosas y después decimos, ay, esto era importante para mí, o esto fue muy importante en mi vida. Y quizás en ese momento nos pasó como un detalle irrelevante y después con el paso del tiempo, ¿no? Y creo que también eso se ve acá, como una forma de entender el tiempo también. Cuando tomamos perspectiva o nos distanciamos y vemos las cosas todas parejas, todas sin importancia específica. Sí, además hay una cuestión que esta novela trae, y esto es muy fácil identificarse porque todos tuvimos un primer amor, todos tuvimos un primer divorcio, bueno, no, pero sí son situaciones rupturas, muy cotidianas, claro. Entonces, lo valioso no es lo que pasa, sino cómo lo cuenta y cómo lo aborda, qué mirada le da, de qué punto lo hace y a qué personaje sacrifica y a cuál no. Claro. Incluso él se pone en la silla del yugo al final cuando está en una reunión de amigos y él no puede viajar a Junín, se queda en Buenos Aires, y él describe cómo estarán rajando los amigos de él en Junín sin él presente, y él cuenta qué dijo cada uno. Rajando como criticando, ¿no? Claro, que es también lo que podemos hacer nosotros. Cuando vamos a alguna parte estarán diciendo esto y esto. Es como de una identificación como fluida, como real, como fácil con el libro, pero no le perdono la falta de historia. Claro, bueno, está bien, a mí me gustó, me parece que aborda mucho también lo que ya dijimos, ¿no? Porque ese es otro tema, también la amistad aparece mucho, muy frecuentemente, y es muy linda la manera en la que describe sus lazos con sus amigos. Eso me pareció muy lindo y muy cercano también. Así que sí, yo propongo que sí, que lo lean, que lo pueden no comprar el libro y bajarse el ebook, así, ¿no? Claro, porque cargar el libro también se hace pesadito, ¿no? Para llevarlo en el bondi y eso. Pero que como son esos textos tan cortitos, es una lectura súper copada para momentos así, 5 minutos en el bondi o no sé, o cuando estás en una sala de espera, o no, como que en esos momentos es ideal porque se lee muy Además fácil. Es un libro que es difícil recomendar o regalar, porque cada persona uno sabe que va a tener la duda de si está bueno o está malo. No es como una... Tenés que conocer mucho a la persona para ver si... No es certero eso de que te va a gustar, no. Puede que el libro esté bueno, es un libro bueno, pero puede que no guste. Y está bien escrito, ¿no? Está bien escrito, eso no hay que... Nos queda muy claro que Becerra es un espléndido escritor que tiene un montón de géneros, un montón de estilos, un montón de formas, pero bueno, lo puso todo en esta novela. Bien, bueno, así que cerramos por hoy. ¿Y qué tenemos para la próxima? Y para la próxima vamos a leer un libro de ciencia ficción que también aborda la temática del tiempo, claro, que también está inmerso en el tiempo, que es La máquina del tiempo. Bueno, que luego ya estaremos conversando. Y por supuesto, a toda la gente que se interese por leer el libro, nos pueden escribir por redes sociales qué les pareció, aportar al debate, estaremos leyéndolos y contestando, ¿no? Y si quieren recomendarnos alguna lectura de esta índole, también, ¿no? Cada uno tiene sus propios... Su propia biblioteca. Libros de tiempo, esperamos sus recomendaciones. Y bueno, hasta acá llegamos en el capítulo de Contratapas. Nos vemos la próxima edición. Saludos. Pásenla bien. Chao, chao.